Y como saben, una leyenda urbana que hay en el país es que el ministro de Justicia renuncia cada semana, que no es así. Yo la verdad lo que le dije al presidente Arce esa vez es que, presidente, le dejo mi carta de renuncia sin fecha, usted póngale la fecha cuando sea necesario, yo no lo voy a poner en dificultades o en conflictos de que esté renunciando o no renunciando, usted es el presidente, yo lo voy a acompañar el tiempo que usted disponga que me quede como ministro, y no vuelvo a hablar del tema de una renuncia porque sé que lo incomodo y le causo un problema. Yo no estoy para causarle problemas, sino para traerle soluciones. Los ministros probablemente seamos las personas que para el imaginario somos las más poderosas en una determinada área, pero en realidad somos los más vulnerables. Tenemos que estar cuidando al presidente, tenemos que cuidar al pueblo boliviano y tenemos que hacer un equilibrio en todo eso, en todas las obligaciones, en toda la defensa que tenemos que hacer del gobierno, que nos deja prácticamente expuestos a todos los ataques. Pero para eso están los ministros, para defender la gestión del presidente. Jamás me vas a escuchar a mí hablar mal del presidente o hablar mal de esta gestión de gobierno. Hoy tenemos como invitado al ministro de Justicia, Iván Lima Magne, quien cuenta algunos milagros familiares, principalmente relacionado con su hijo y sus sobrinos. Además, se declara provida y que pertenece al Opus Dei, y hace una revelación política que no se había conocido antes. A principios de la gestión de Luis Arce Catacora se conformó, y él conformó, un grupo de abogados independientes para transformar la justicia. Pero hubo alguien que echó por tierra todo, y él acusa a Evo Morales. En este caso, buscaremos la contraparte. Bienvenidos a Doy Fe. Bienvenidos a Doy Fe. Hoy estamos con el ministro de Justicia, Iván Manolo Lima Magne. Ministro, bienvenido. Abro el espacio para que puedo tutearte, ¿no? Sí, para Marcelo, claro que sí. Nos conocemos muchos años ese ya. hecho, sí, de ese hecho que marcó tu vida. Mira, yo creo que en el ámbito que está llevándose el programa, la fe es de las virtudes teologales la más importante. Cuando hablas de fe, es algo que lo dice el Evangelio. La fe del tamaño de un grano de mostaza puede significar tanto para la vida, ¿no? Mover una montaña no es tan relevante y tan importante como cambiarle la vida a las personas. Y yo creo que cuando la oración se basa en fe, tiene la esperanza como fundamento y el amor, que es lo que mueve al mundo, tienes ahí la enseñanza del Evangelio permanentemente. Y en mi trabajo tienes que tener ese principio de fe en todos los temas. Tú haces un ejercicio de fe muy fuerte cuando tomas un caso. Eres el primer juez del caso, eres la persona que puede ser engañada muchas veces. Hay clientes que me han engañado, que me han dicho que no eran el culpable, no eran el responsable, y me han mentido. Y tienes también otras personas que no saben cuál es su derecho, que piensan que es normal que las maltraten, que las abusen, que las humillen, y hay que hacerles entender que estaba toda su vida equivocada. Entonces creo que el conocer el Opus Dei para mí ha sido fundamental, porque si hay un principio en la obra, que es una prelatura de la Iglesia Católica, es la santificación del trabajo. Todos los católicos, todos los cristianos están llamados a usar el trabajo como una forma de oración. Un trabajo bien hecho es algo que a Dios le gusta, es algo que a Dios le convence como lo que sus hijos tienen que hacer en el mundo. Cuando tú ves a la vida de Jesús, 30 años de trabajo y 3 de vida pública, tienes ahí un tema central. ¿Qué acto de fe, qué acto milagroso te puedo contar? Creo que esa vocación que tengo de trabajo, de hacer de forma excelente mi trabajo, se inicia que es algo que me ha abierto las puertas en muchos momentos, en la universidad. Yo saqué la nota máxima en la Católica, fui el primero en dar examen de grado y saqué 100 sobre 100. Yo le decía, estaba como todos los estudiantes con ganas de sacar esa nota, pero yo lo llevé mucho a la oración esos días. Decía, si esto te sirve para que sea un instrumento, pues sacar 100 sobre 100 luego te abre las puertas a muchas cosas, haz el milagro.
porque es muy difícil sacar ese tipo de calificación. Y yo me acuerdo que en el crucifijo, en ese momento, porque el examen lo das ante un tribunal y en la católica tienes el crucifijo, yo seguía con esa oración que me había planteado durante todo ese tiempo. Creo que es gran parte de pedirle a Dios el que haya tenido esa nota, que me ha abierto muchas puertas. He sido profesor de la Universidad Católica desde los 22 años. 22 años. Claro, inmediatamente después de que salí ya comencé a dar clases porque te abre muchas puertas. Hay muchos clientes importantes que he tenido que veían las notas que tenía en la universidad y ese momento yo lo veo como un tema, no fue un milagro porque había estudiado, pero es algo que Dios va marcando en tu camino. Si algo que haces bien sirve para ayudar a los demás, es algo que tienes que asumir como un don de Dios o como un regalo de Dios. Y la familia es lo más importante. Lo segundo, además del trabajo, es la familia. Yo tengo 2 sobrinos que los considero mis hijos, los hijos de mi hermana, que tenían problemas antes de nacer y nacieron el 21 de marzo, que es el día de mi cumpleaños. Entonces nacieron ese mismo día y yo siempre lo he visto como un regalo de Dios, que ellos que sean las personas que son ahora, que son 2 jóvenes brillantes que están haciendo su vida muy bien en este tiempo, que me hace muy feliz, y que durante todo este tiempo he estado muy contento con ellos. Creo que son cosas que marcan la vida de las personas y son cosas que llevas a la oración y le pides a Dios que no tengan los problemas que tenían ellos en su momento. ¿Qué problemas tenían, Iván? Tenían problemas de salud, pero... ¿Antes de nacer? Sí, antes de nacer. Era un embarazo muy complejo. Ajá. Y salió todo muy bien. Y quedó todo como eso, como un regalo de Dios. Son mellizos. Es una bendición que sean mellizos. Y que nacieron el día de mi cumpleaños. Sí, yo lo he visto siempre así y los considero mis hijos a los 2. Yo tengo solo un hijo de mi matrimonio, que es 1 año mayor que ellos, y los 3 han vivido siempre como hermanos. Así que es un gran regalo de Dios tener a los 3 jóvenes siempre conmigo. 3 varones, o sea, su hijo y los 2. Los 2 sobrinos, que son mis hijos. Yo siempre les digo, tengo un trato de padre e hijo con ellos. Qué lindo, qué lindo. Pero digamos, por ejemplo, mi hija ha estado un mes, después de nacer, ha estado un mes en incubadora. ¿Ellos han tenido también ese trato? No, más bien que todo el proceso ya terminó bien, con todo lo que pasó, y con toda la oración y con todo lo que hicimos y todo lo que ha hecho la ciencia médica. No hubo ese problema, pero yo lo he visto siempre como algo milagroso, que todo lo que ha pasado con ellos en su vida y todo lo que me han dado a mí es impresionante. Qué importante es la oración. Usted es un hombre de oración. Eres un hombre de oración, perdón. Sí, en general yo creo que el tema de la oración, y por eso te lo planteaba en términos de mi compromiso personal, después del Vaticano II para los católicos, se manifiesta en el trabajo. El trabajo es una forma de oración, el trabajo bien hecho, el trabajo honesto, el trabajo que realizas con vocación, es una forma de santificar el trabajo y de hacer oración. Es uno de los principios del Vaticano II que es nuevo, que lo tiene San José María Escrivá desde 1928, la obra va a cumplir 100 años en poco tiempo, y es parte de los carismas de la Iglesia Católica. El trabajo es una forma de oración cuando está bien hecho, cuando se ofrece a Dios y cuando se lo ve con un fin sobrenatural, te puede servir y te puede ayudar a ti y a tu familia y a tu país y a todas las personas que pueden ser parte de ese trabajo. El trabajo es una forma de oración, por eso yo lo veo como algo fundamental en mi vida, lo que me ha enseñado la obra y lo que he aprendido de la enseñanza de Monseñor José María Escrivá. Iván, quisiera preguntarte, ¿cómo llegas al Opus Dei? En la universidad, David Saavedra, que es un numerario mexicano, estudiaba Derecho, y él nos hizo conocer la obra a muchos de los abogados a los miembros de la obra que han conocido a través de David Saavedra en la Católica, en la Facultad de Derecho en su tiempo. Varios de esa generación terminamos muy cercanos a la obra. ¿Y cómo es esa cercanía? ¿En qué se refleja la cercanía al Opus Dei? La prelatura tiene la posibilidad de que las personas que se acercan a sus medios de formación puedan recibir mucho de la obra, como numerarios, supernumerarios, cooperadores o agregados. Hay diferentes formas de estar cerca de la obra.
Yo creo que esto es lo que te decía, es una catequesis permanente, pero Claro. también te permite... Pues implican reuniones, implica... Es una prelatura en la que se asume el compromiso como laicos. Muy poquitos miembros de la obra son sacerdotes, 2%. Hay señoras, señores, hay abogados, hay taxistas, hay empresarios, hay políticos. Quien quiera santificar su trabajo profesional, llevar un plan de vida, de oración y ser parte de la obra, puede hacerlo, pero tiene que pedírselo al prelado, el prelado lo admite en alguna de las categorías o simplemente como cooperador. Interesante. Sí, es una parte importante de la iglesia. Claro. Iván Lima, como ustedes saben, naciste en La Paz, Sí. el 21 de marzo del 74. Sí. 2 años menor que yo había sido. Sí, cumplí 50 años. 50 años. ¿Qué se siente tener 50 años? Como en un momento en el que estás en un cargo de poder, ¿no? La verdad, lo que más he sentido es la necesidad de hacer cosas, pues ya también vas llegando al final de tu vida, ¿no? Yo creo que cuando cumples 50 años asumes que has hecho muchas cosas, probablemente ya tenías muchos planes, tenías muchas cosas que hacer, pero tienes que ir poniendo la piedra final a muchos de los proyectos que has iniciado. Siempre mi proyecto de vida ha sido trabajar mucho por la justicia, desde muy joven con René Bladman. Te podría decir que he estado en todos los procesos de reforma judicial en Bolivia desde 1993, desde que Huáscar Cajías abrió la Católica, que fue presidente de la Corte Nacional Electoral. Comencé a trabajar de estudiante, de ayudante, luego con René Bladman en el Ministerio de Justicia, era parte del equipo que trabajó en esa reforma, con Germán Gutiérrez en el Plan Justicia para Todos, en todo lo que fue la reforma penal, luego cuando llega el MAS con la Asamblea Constituyente. Roberto Aguilar para mí ha sido una persona muy amiga, muy cercana, el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, y después de eso con muchas de las tareas que tuve en el gobierno de Evo Morales, no desde el gobierno, sino desde el Centro de Estudios de Justicia y Participación, que es una ONG que fundamos con varios amigos, que ha estado siempre en permanente apoyo a temas de interés público, litigando y llevando adelante situaciones y casos emblemáticos para el país. Los hemos llevado siempre pro bono, de forma gratuita, pero siempre he estado involucrado en cambiar la justicia. Y 2 veces fui candidato, ¿no? Esta es la primera elección judicial que no estoy en la papeleta, el 2012 al Tribunal Supremo de Justicia por la Paz y el 2017 al Tribunal Constitucional por la Paz. Pero sí has ejercido un cargo judicial, un vocal, ¿no es cierto? En la primera vez que participé, renunció William Alave, que era el magistrado liquidador de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y como él renunció, yo era el tercero en ese momento, asumí la magistratura. Fui magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Penal liquidadora. Magistrado. Sí, fui magistrado en Sucre, 1 año y un poco más. ¿Cómo fue esa experiencia? Buenísima, buenísima. A mí me encanta la judicatura, me encanta. He estado en todo este tema que estamos tocando de la justicia, he estado muy involucrado siempre. He sido alumno del Instituto de la Judicatura, de la segunda promoción, y ahí he conocido pues seres excepcionales. Ahí en el país, te puedo decir, en todos los departamentos, compañeros de curso míos, que son actualmente la presidenta del Tribunal de Tarija, es mi compañera de curso, uno de los mejores jueces que yo conozco en materia civil en este momento, es juez en Pando ahora, está desempeñando de una manera excepcional la judicatura en Pando, en Santa Cruz, en los 9 departamentos tengo a mis compañeros de curso, que me permiten tener una visión diferente de lo que es la justicia y la realidad judicial en el país, porque ellos se quejan ahora que soy ministro, ¿no? Me dicen, mira ese que está haciendo tal cosa, que el otro está haciendo tal otra, o la administración misma del Consejo de la Magistratura. Tengo información de primera mano de todo el país, y eso con personas que conoces ya prácticamente casi 25 años, genera otra manera de encarar los problemas y muchas veces de solucionarlo. Yo siempre lo digo no por quejarme de los periodistas, estimado Marcelo, pero nunca salen las buenas noticias en la prensa, nunca van a ser titular. Y yo creo que hay jueces que están sosteniendo esta crítica profunda que tiene la Administración de Justicia en muchos niveles. Hay jueces que
nunca han llegado tarde a su oficina, que no tienen un proceso disciplinario, que no han perdido una acción constitucional y que están en todo el país. Son 1.100 jueces. Y los que te aseguro que salen en los titulares como prevaricadores y delincuentes, no llegan a 100. Tenemos 1.000 personas en el país que están haciendo bien su trabajo, como en toda profesión. Hay buenos y malos, pero hay un núcleo duro de jueces que yo espero que en esta elección judicial pasen a ser magistrados. Hay buenos candidatos, hay de lo peor también en la lista de candidatos, pero esperemos que el pueblo elija bien esta vez. No me gusta el modelo de elección judicial que tenemos, pero en lo humano, en lo cercano, en la vida de la gente, yo te digo que la justicia es fundamental. La incertidumbre que te crea un juicio puede destruir una familia. Es correcto elegir a un juez cuando obviamente debería ser mérito, ¿no? De repente, como ocurre en otros países, ¿no? El mérito de ser el más respetado, el mejor, ¿no? La excelencia debería destacarse. Es lo que ocurre en Bolivia porque se seleccionan por 2/3 de votos a los candidatos. O sea, no es que va cualquiera a ser candidato y a la papeleta, tienes que pasar por filtros. Yo decía, y me criticaron mucho, que el 2012 y 2017 no había mucha discusión porque el MAS tenía 2/3. Esta elección y esta decisión del 5 de agosto fue diferente. Había votos de 3 fuerzas políticas y se hizo un trabajo previo que estuvo muy criticado, pero también te muestra luces. ¿Cuáles son las sombras? El diputado que tiene marcadores y va pasando la pregunta, la senadora que se toca todo para pasarle la pregunta. Pero hay gente que ha sacado 100 sobre 100 y va a sacarlo en cualquier examen. Ha habido gente, y no lo discriminamos, que tuvo el mérito de hacer su doctorado, de escribir libros, de tener la nota más alta en méritos y dar un examen de excelencia. Ha habido algún candidato que hasta dijo, esta pregunta está mal hecha, no la voy a responder. Tienes de todo, pero el titular en la prensa nunca va a ser, esta persona tiene un doctorado de excelencia y ha sido un buen juez. La noticia es, el diputado y la senadora pasaron las preguntas. Por eso creo que hay que ver un poco más el bosque, no tanto esos malos árboles que tenemos. ¿A uno de los 3 muchachos, tus 3 hijos, ha seguido sus pasos? El David está estudiando Derecho, sí. David es uno de los... El mayor, mi hijo. Está estudiando Derecho. Sí. ¿En qué año está? Está entre 3er y 4er año. Esto de la pandemia los golpeó a los chicos, no estaba estudiando Derecho, estaba estudiando en Argentina, pero justo llegó la pandemia y se volvió al país, su carrera ya no la tenían acá y está ahora en Derecho, lo cual me pone muy contento, la verdad. El ser papá, de hecho, es un milagro, ¿no? Definitivamente, yo creo que la única responsabilidad que tenemos los padres, en todo nos pueden reemplazar, como ministros, como periodistas, como todo nos pueden reemplazar. Lo que no nos puede reemplazar nadie es como papá o como mamá de un hijo. Esa es la única responsabilidad que Dios nos ha dado, que no podemos fallarle. Ahí tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos porque es el único, te diría, la única cosa, como nos pasa a nosotros con nuestros padres, que es irreemplazable, ¿no? Son cosas que son milagrosas porque Dios, que es tu padre y que de verdad que debe ser muchísimo mejor padre que cualquiera de nosotros, que nos está cuidando, nos ha dado parte de ese don, de esa responsabilidad, de ese amor que puedes tener con un hijo. Creo que eso cambia la realidad. El abá, padre, el reconocer que tenemos un padre, se entiende a plenitud cuando eres papá. Creo que ese es un regalo muy, muy grande de Dios. Eso es una David cosa maravillosa. Le has puesto. Mi hijo Como el rey David. Sí, ¿no? sí, se llama Iván David. Y esa raíz tuvo algo que ver la Biblia, la historia del rey David con la religión. Su mamá le puso David y yo Iván. Ya. Es una combinación. Porque el rey David es un personaje bíblico muy especial, ¿no? Sí, no, con todo. En realidad la Biblia es una cosa maravillosa con toda la enseñanza que tiene. No leer todos los días el Nuevo Testamento creo que es un regalo que se pierden los que no lo hacen. ¿Lo haces? Sí, yo creo que eso es parte de las cosas que te enseñan en la obra, es parte del plan de vida leer un capítulo del Evangelio todos los días, porque cada vez que lo lees y a veces ya dan tantos años, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo novedoso, no sé si te pasa, pero el Evangelio tiene una enseñanza nueva para cada día. Como que la palabra es viva, ¿no? Cada día tiene un mensaje. Y de repente alguna vez coincide que estás en un conflicto en el trabajo, que es un trabajo complicado el que tienes, y de pronto una palabra o el versículo que lees te motiva, te lleva
a mejorar, a solucionar algún problema? ¿Encuentras respuestas en eso? Definitivamente. Yo te diría que si no hay oración para las personas, están incompletas. Creo que la oración, bueno, entre los católicos la misa es fundamental, ¿no? Claro. La Eucaristía es fundamental, hay que vivirla, y en la misa algo fundamental es el Evangelio, ¿no? Tienes que verlo todos los días con todo lo que representa para asumir muchos de los compromisos que tienes. No se podría entender la vida de muchas personas. No sabes la admiración que le tengo al presidente Lucho, que no es un hombre de fe, es ateo, por su compromiso ético. Yo la tengo muy clara. Yo sé que esta A mí me parece que tenía algo que ver con Eclesia, porque lo he visto una vez muy cercano es ateo, es una novedad esa, no sabía. No es un hombre de fe. Lo que te decía es que los que somos de fe, Sí. los que tenemos fe la tenemos muy clara. La vida es una mala noche en una mala posada, decía Santa Teresa. O sea, tenemos una parte de la vida, esto que es la inmensidad de la eternidad que tenemos que pensamos los que tenemos fe que vamos a estar con Dios. Entonces, esta es una parte pequeñita. Claro. Acá no puedes fallar a lo que es la eternidad. Claro. Pero una persona que no tiene fe, ¿cómo sostiene su ética, sus principios, sus valores? Esos son admirables, porque hay gente que siendo ateo tiene principios más sólidos que cualquier persona de fe. Uno de ellos es el presidente, tiene una ética inquebrantable. En muchos temas y en muchos momentos, cuando tú me dices, esto te toca, sí, claramente es más difícil. Cuando te equivocas siendo abogado, le puedes causar un daño a una familia. Cuando te equivocas siendo ministro, siendo autoridad, le puedes causar daño a un país. Eso es genera mucho estrés, genera mucha preocupación y mayor compromiso. No es admisible, no es posible que seamos irresponsables en este trabajo que tenemos. Yo lo asumo con mucha responsabilidad, pero no creo que fuera sostenible en el ritmo que llevamos 4 años. Para mí, si no tuviera un pie bien firme en la oración, eso no lo podría sostener. Un error de un médico o de un abogado pueden definitivamente cambiar una vida. Un error de un médico puede matar tranquilamente. Sí. El de un abogado puede llevar a una persona a la cárcel cuando es inocente de repente, ¿no? ¿Cómo se maneja esto éticamente? ¿En qué medida la fe te ha ayudado a sobrellevar esto y a enfrentar las cosas, ¿no? Cuando eres abogado, tienes que hacer la defensa mejor, pero a un grado extremo. Los abogados defensores tienen que defender como leones a su cliente y los acusadores a la víctima. Cuando eres juez es donde se pone más difícil la situación, porque ya tienes que decidir entre dos verdades. Pero los jueces pueden decirle que lo revise el de apelación, el vocal. Y los vocales pueden decir, que lo revise el de Sucre. Cuando tú firmas una decisión que va a mandar a un ser humano 30 años sin derecho a indulto a la cárcel, es una decisión muy fregada. Creo que la peor noche de mi vida fue el día que iba a firmar mi primer auto supremo mandando a un ser humano 30 años sin derecho a indulto a la cárcel. Porque ahí ¿Cómo no fue? hay... ¿Nos puedes contar un poco más? ¿Cómo? El caso era muy, muy complicado, era un caso de asesinato, era un caso que tenía además violación de las dos víctimas, era una pareja, perdió la vida y lamentablemente era un policía, un ex policía fue dado de baja que había cometido ese delito. Teníamos muy poca prueba, tenía prueba física, tenía testigos, tenía un trabajo no muy prolijo como suele pasar de la policía y la fiscalía, y ahí la única lógica que tienes que seguir es de revisar, pero cada declaración, cada palabra, cada prueba, cada documento de una forma profesional, porque si algo, me acuerdo esos primeros días tengo la suerte de tener unos maestros de primer nivel, me decían es preferible un culpable en las calles que un inocente en la cárcel. Ese es un principio que tienen los mejores jueces del mundo, que me lo han dado varios de ellos, y esa noche yo no sabía, que estaba muy preocupado por todo lo que había. Era parte de un tribunal colegiado con otras 2 magistradas, una de ellas estaba de acuerdo en condenarlo, la otra tenía dudas, era el último en firmar, porque era el nuevo además, y cuando llegué estaban esos casos de homicidio, de asesinato, de narcotráfico, eran los casos más complejos. Ahí la única posibilidad que tienes es esta que te digo, de hacer
tu mejor trabajo y cerrar la página. Eso es la otra enseñanza que me dieron mis amigos jueces viejos. No puedes seguir pensando. El día que firmas la decisión, se cierra ese capítulo en tu vida. Seguramente luego vienen enmiendas, otras cosas, pero ya tienes que cerrarlo, porque si vives con todos los temas que resuelves en tu cabeza, puedes perder la razón. Hay jueces que han decidido muy mal. Y por eso es que no puedes ir en contra de la ley. Yo no sé cómo viven los jueces que van contra la ley, que reciben dinero para torcer la ley. Y la verdad es que históricamente tú lo vas a ver, no hay nada oculto bajo el sol, todo se sabe en este país, y ningún juez termina bien de estos corruptos que venden su conciencia por dinero. Esa es una realidad muy fuerte. Me decías, ¿cómo haces con estas decisiones tan duras en la vida de los jueces? Ahí está el tema. Ahí está el tema de la vocación. Todos nacemos, nos formamos y estamos en un lugar a gusto. Si no es tu lugar en la vida, va a ser una carga para ti todo el tiempo que estés ahí. Yo estos amigos que tengo, que te digo que están en todo el país, estos casi 1000 jueces, lo hacen muy a gusto. Y uno diría que el asesinato es lo más grave que te puede tocar, pero yo cuando hacía mis prácticas de juez decía, lo más duro es un caso de asistencia familiar. Esos casos son durísimos y los casos de familia son terribles. Cuando tienes que quitarle la custodia a una madre de su hijo, es bien complicado. Son temas, la vida de los jueces es muy intensa como para que todos los días... esos casos, o sea, me dices, más fácil... un caso, bueno, llevar a casa de un asesino, digamos, hasta confeso, es efectivamente más fácil que esto otro. Esos casos son muy duros. Lo que pasa es que en el Instituto de la Judicatura estás 6 meses recibiendo clases y luego otros 6 meses formándote con un juez tutor. Entonces haces 2 meses juez juzgado de familia, 2 civil y 2 penal. Entonces la parte que más me ha costado a mí en la vida ha sido esos 2 meses que estaba con el juez de familia en Santa Cruz. Pucha, que fue terrible esa época. Porque andaba muy triste todos los días porque es muy duro. Hay mucha migración en el país, tenemos millones de bolivianos fuera. Entonces ese caso, recuerdo que era la abuela que reclamaba al padre que pase asistencia familiar. Y el padre decía, no, yo no voy a pasar nada porque mi mujer que está en España le manda todo el dinero a la abuela. Y la abuela se lo farrea y no le da nada a los niños. Entonces tú ahí decías a la abuela que decía que el padre tenía que dar dinero para la asistencia en una convicción y con llanto y todo, y al padre que también estaba te convencía que estaba en una situación crítica, que estaba haciéndose mal uso del dinero que la madre sacrificadamente mandaba de España. ¿Cómo decías en esos casos sin prueba? No te trae más prueba que el testimonio, tienes que decidir ahí quién tiene la razón. Son casos bien duros. Y las situaciones humanas... ¿Y qué decidiste? En ese tema le dimos la razón al padre. Y al final luego la vida... En esos casos sí, siempre seguía en contacto con varios de los casos. Eso es lo que hacen los buenos jueces. Siguen en contacto con el expediente, con las partes, escuchan a todos, siguen en relación. Yo creo que los jueces de familia son realmente heroicos en este país porque no les damos toda la atención y todas las herramientas que... Además tienen una cantidad de casos, ¿no? Cada uno tiene... Es increíble la cantidad de casos que reciben. Y lo peor, yo la verdad que teníamos una idea al principio porque tenemos varias leyes, tenemos 16 en la asamblea, me voy a quejar de la asamblea. Y había una que queríamos que los niños que tienen que estar con su papá y su mamá siempre, tristemente en este país solo pueden ver a su papá o a su mamá un día a la semana. Y eso es porque se divorcian, los divorcios son muy complicados. Entonces estábamos buscando un lugar más amable para que estén ese día con sus hijos. Algunos jueces me decían, deberíamos llevarlos al parque que está en la Florida, en la calle 8, está cerrado y ahí pueden verse en un lugar más amable, porque ahora los ven a sus hijos en la puerta del juzgado, en una sede policial, en lugares que no son para un niño. Queríamos cambiar ese tema en la ley y veía con los jueces de familia del Alto que eran historias terribles. Las historias de los niños que tienen que ver la pelea entre sus padres y cómo los jueces hacen para cuidar a esas familias, tratar de reconciliarlas, son historias muy tristes. Es la parte más dura del derecho. Y las demás, no te digo que no son menores. Un trabajador que quiere, ahora que estábamos viendo reincorporaciones, tienes 100 trabajadores que han perdido su fuente de trabajo y que no tienen qué comer, que hacen ollas comunes para sostenerse mientras
la empresa les paga sus beneficios sociales y hay un juez que tiene que decidir eso. Son durísimos, son muy duros. Todos los temas de todos los juzgados tienen su historia. Y estas personas, estos jueces, son ellos contra el mundo. Como Estado no les damos apoyo y como sociedad generalmente los andamos acusando de que son corruptos o malos tipos, que no tienen nada por lo cual ser reconocidos. Pero yo de verdad te digo que hay que mirar con mayor optimismo el trabajo de los jueces. Por eso nos está faltando algunas cosas. Algo de lo que estoy muy orgulloso del trabajo mío y del Consejo de la Magistratura es que en Bolivia ya no tenemos jueces transitorios, pero nos hemos quedado a medias. Ahora tenemos que hacer la evaluación del desempeño de los jueces, es para el año eso. Vamos a sacar a todas las manzanas podridas al año de la justicia, pero estoy entrando a otros temas, creo que he mezclado muchas cosas. ¿Y cómo es un poco el tema del manejo del poder, Iván? Seguramente antes tenías en una medida una visión de cómo cambiar la justicia. En alguna medida, cuando te ha tocado o cuando estás en el ámbito, en el espacio como para hacerlo, ¿sientes frustración? ¿Sientes que no se puede lograr todo aquello que habías pensado de repente? ¿Cómo ve la cosa? A ver, yo, como te digo, desde 1993 estoy en esto de reformar la justicia. Creo que es algo que es vocación de vida, y cada vez que he estado en un puesto de poder he visto cómo mientras más cerca estás del poder, menos cosas puedes hacer. Es una paradoja. La libertad de expresión de un ministro está absolutamente limitada. Yo no puedo decir lo que piense, como cuando era un analista que podía decir lo que quería. El ministro de Estado tiene que pensar que es ministro del presidente del Estado, no puede decir lo que quiera. Y lo mismo en cuanto a las decisiones. Un ministro tiene que pensar con la cabeza en la billetera, convenciéndolo al ministro de Economía que te dé recursos, y tiene que pensar en la cabeza del ministro de Planificación, que ve las prioridades de Estado, y trabajar en un equipo con todos los demás ministros, con el presidente y con el vicepresidente, que es un desafío, porque el país tiene muchas urgencias y muchas necesidades. Y te digo, mi ministerio es el que tiene el menor presupuesto y la menor cantidad de funcionarios. Sí. Pero tenemos que seguir adelante con lo que hay. Nuestras obligaciones y nuestras atribuciones son tan grandes que tenemos que, no podemos estar quejándonos, tenemos que hacer cosas. Y tú me decías, ¿cuál es la gran diferencia entre ser un abogado y ser el ministro de Justicia de un país? Cuando eres ministro de Justicia tienes la gran posibilidad de hacer cosas, de tomar decisiones y de construir país. Y si de paso tienes un presidente que está convencido de eso, uno diría, es algo que te he pedido siempre a Dios para poder hacerlo. Pero el primer y segundo año de gestión que fuimos sacando leyes, ahora las adopciones que duraban 3, 4 años, ahora duran meses. Eso fue una de las primeras leyes que sacamos. Nos llevamos bien todavía con Evo Morales, pero ya en el primer año, cuando comienza el conflicto con Evo, que se impone, que decía, yo no creo en la independencia judicial, no sé qué estás haciendo, ministro, ¿por qué invitas al José Antonio Rivera, por qué invitas al Carlos Goite, por qué te sientas con todos en la mesa para reformar? Esa reunión que hubo en tu despacho, sí, se suspendió por Evo Morales, creo, ¿no? Sí, entre otras cosas. Principalmente Evo, ¿no? Evo no quería que hablemos con el resto del país. Y a mí me parecía que ese era el mejor modelo para solucionar el problema de la justicia y avanzar. ¿Qué implicaba? Implicaba hacer Ahí planteé una reforma constitucional. Una reforma constitucional. Para sacar este tema de la elección de voto popular, que no es buena, no es el mejor modelo, pero plantear construir país dialogando. En esa mesa estaba gente de todas las visiones políticas, sí, así fue, de todos los partidos. No podemos recordar quién Rodríguez Belcé, estaba Bernardo Guayar, sí, estaba Ramiro Guevara, Carlos sí, Goitia, estaba Baucho Sanginés de Santa Cruz, estaba una persona que no recuerdo el nombre, que trabajaba con Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, estaba también Soraya, me he olvidado el nombre de Soraya, me va a colgar, la hija de Silvia Salame. ¿Ya? Soraya, pero bueno, estaba todo el equipo de juristas que había participado históricamente en todo el proceso de reforma en el país. Desde la época del 93 hasta ahora estaban todos los actores políticos.
y todos los que habían sido ministro de Justicia o habían tenido que ver con procesos de Yo reforma. creo que esa es la cobertura. Se detuvo la conferencia, te llamaron a Palacio y volviste con otra. Sí, ahí tenía. Bueno, en realidad ¿Ese fue Evo Morales el que frenó todo? Evo Morales es una persona muy dañina para la vida del país y para el diálogo entre bolivianos. Evo no tolera que el ministro de Justicia, Iván Lima, se siente con nadie que represente otro valor. Gutiérrez Sardán estaba también dentro de la mesa. Es intolerante. Evo no le gusta hablar, no le gusta la democracia y no le gusta la independencia judicial. Pero yo te diría que ahí no era un momento para romper lanzas, porque en ese momento dentro de la asamblea tenías personas, Andrónico era presidente, Freddy Mamani. Estaba Juan de Granado también. No estuvo. Él tenía otro proceso en ese momento que estaba llevando adelante, ya estaba con la idea de recolectar firmas para la reforma futura. Pero es un actor relevante, es un actor el cual yo aprecio mucho y que tiene ideas muy claras sobre la justicia boliviana. Lo mismo que José Antonio Rivera, que sí estaba. José Antonio Rivera estaba en la mesa. No, me costó mucho sentar a la gente en esa mesa y había varios que no vinieron esa vez y que iban a venir a la siguiente. Realmente fue un momento muy triste cuando me bloquearon el tema en la asamblea y a nivel de Evo, en una parte fuerte de la bancada, porque la verdad ahí decía, bueno, acá estamos haciendo mal las cosas, ¿qué hago aquí? No tengo nada que hacer acá, este es un lugar en el que no voy a poder hacer lo que yo pienso que es la reforma judicial, que es una reforma entre todos los bolivianos, de largo plazo, más allá de los 5 años de un presidente que tiene que sentar bases para algo estructural en el país. No tengo nada que hacer acá. Y como saben, una leyenda urbana que hay en el país es que el ministro de Justicia renuncia cada semana, que no es así. Yo la verdad lo que le dije al presidente Arce esa vez es que sí quería irme, no estaba ni una semana, creo, de ministro, un mes estaría de ministro, unas pocas semanas, y ya le dije eso, ¿no? Mire, presidente, dejo mi carta de renuncia sin fecha, usted póngale la fecha cuando sea necesario, yo no lo voy a poner en dificultades o en conflictos de que esté renunciando o no renunciando, usted es el presidente, yo lo voy a acompañar el tiempo que usted disponga que me quede como ministro y no vuelvo a hablar del tema de una renuncia porque sé que lo incomodo y le causo un problema. Yo no estoy para causarle problemas, sino para traerle soluciones. Dejé mi carta de renuncia con el presidente en varios ejemplares firmados sin fecha y hasta el momento no me ha pedido mi renuncia y yo le dije siempre que voy a acompañarlo el tiempo que lo vea necesario. Es una atribución exclusiva del presidente que yo me quede como ministro. Yo le agradezco al presidente Arce porque había momentos en los cuales el jefe del movimiento al socialismo y toda la bancada pedían que me destituya, y con ignominia y con proceso, y el presidente ha sido siempre una persona muy leal con sus ministros, ¿no? Siempre ha sido muy humano, no es una persona que usa a una persona y luego la saca. Te contaba esta parte de la historia de la vida del país. Cuando termina mal esta mesa de trabajo, le pusieron los periodistas mesa de notables, mesa por la justicia, lo que tú veas. Había ahí pues una frustración muy grande, pero yo seguía insistiendo, decía, tengo que hablar con todos. Me dice, creo que el mejor amigo de Freddy Mamani, que era el presidente de diputados, lo llamaba todo el rato Andrónico, me iba a su oficina, trataba de lograr consenso. ¿Te acuerdas que Adriana, a la senadora Barrientos Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana dijo algo positivo del ministro de Justicia y la sacaron de jefa de bancada? Estaba tratando de hablar con todo el Parlamento, con todos los actores, con el senador Rodrigo Paz, con Silvia Salame. Estaba tratando de hablar con todos porque yo sentía que si la asamblea era el problema tenía que acercarme a toda la asamblea para poder construir una reforma judicial, pero no se entiende en el país esa parte, no se entiende. La verdad que lamento decirlo, pero es una asamblea con la que no se puede hablar en este momento, son intolerantes. Los más decididos parlamentarios, los que salen más en medios de comunicación, son los que tienen el golpe a la cabeza de su rival político. Acá se premia entre las fuerzas políticas, o por lo menos creen los parlamentarios que le van a dar un respaldo en la próxima elección o algún momento al que le pegue más fuerte al ministro de Justicia, al ministro de Gobierno o al mismo presidente. No hay posibilidad de diálogo, que no es general,
Hay varios parlamentarios con los cuales venimos trabajando y haciendo un buen trabajo con ellos, siempre en sus regiones, con fiscalización, pero la regla en la Asamblea es vamos a la confrontación. Acá no podemos tolerar jamás un ministro masista que nos venga a decir cómo vamos a cambiar la justicia. No hay manera de hablar, de dialogar. Entonces, si tienes problemas con el líder político, si tienes problemas con la Asamblea y tienes problemas con el país que no confía en que vamos a cambiar la justicia, bastante frustrante, ¿no? Es un tema que yo he aprendido en la vida, tienes que saber el momento de retirarte. Y justamente por ese motivo, durante varias veces en estos 4 años, siempre le he planteado al presidente, si yo soy el problema, presidente, ya hemos tenido una conversación, estamos a las órdenes de lo que usted disponga. Y ahora mismo con la postulación a Fiscal General del Estado, que está siendo motivo de comentario ante de todas las personas, yo lo dije hoy día en la mañana, yo voy a hacer y voy a seguir la línea que marca el presidente Luis Arce. Soy el ministro de Justicia del presidente Luis Arce. Si el presidente considera que yo tengo que estar en otra función, me voy a ir a otra función. Y eso significa que esté renunciando, que esté dejando de lado mis obligaciones como ministro, de ninguna manera. ¿Hay la posibilidad de que usted vaya como candidato? Todas las opciones están abiertas, todas las posibilidades están abiertas, pero yo soy ministro de un presidente, voy a hacer lo que el presidente me diga, en tanto él lo defina, vamos a hacer lo que el presidente plantee. Yo estoy aquí en una función y tú me decías cuál es la frustración más grande o qué es la diferencia del poder. Los ministros probablemente seamos las personas que para el imaginario somos las más poderosas en una determinada área, pero en realidad somos los más vulnerables. Tenemos que estar cuidando al presidente, tenemos que cuidar al pueblo boliviano y tenemos que hacer un equilibrio en todo eso, en todas las obligaciones, en toda la defensa que tenemos que hacer del gobierno, que nos deja prácticamente expuestos a todos los ataques. Pero para eso están los ministros, para defender la gestión del presidente. Jamás me vas a escuchar a mí hablar mal del presidente o hablar mal de esta gestión de gobierno. Yo voy a asumir toda la responsabilidad de lo que se haya hecho mal o bien en este gobierno. Soy el ministro de Justicia y asumo toda la responsabilidad. Por eso te digo que es muy difícil explicar el sentido del poder en un país como Bolivia. Es muy difícil explicarlo, pero un ministro tiene que ser leal con su presidente y eso es lo que va a pasar conmigo y con el presidente Arce. El objetivo en esa iniciativa era lograr justamente una justicia que sea lo más independiente, una justicia que no sea manejada, porque esto no viene de hoy, viene de más atrás, ¿no? Que la justicia siempre ha sido manejada por el poder, por el gobierno de turno. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo se puede lograr? Sí, y la regla es universal. Tú mide qué países en la región tienen justicia independiente, Costa Rica y Uruguay. En todas las redes, en todas las estadísticas, en todos los proyectos de medición de justicia, tienes a Uruguay en primer lugar y a Costa Rica. Están siempre en los primeros lugares. Luego Chile, luego Colombia en su Tribunal Constitucional, ahora está mejorando mucho Panamá, República Dominicana está muy bien. ¿Cuál es la regla que han seguido los países que tienen una buena justicia? Escuela judicial, fundamental. A los abogados no nos forman para jueces, tiene que haber escuela judicial. Tenemos ahora una escuela judicial acreditada de primer nivel, a la cabeza de Lucio Balda. Yo te invito a que veas antes de esta escuela judicial a la cabeza de Lucio Balda, cómo la noticia era juez haciendo chanchullo, escribiendo en la mano. No hay más eso. Tenemos una escuela judicial decente que está formando buenos jueces en este momento. Segunda regla para una reforma judicial, no podemos destituir a los jueces porque no le hacen caso al ministro o al presidente o a una autoridad. Tenemos que blindar a los jueces. No puede volver a pasar lo que le pasó a Gualberto Cusi, no por ningún motivo. Tiene que haber un debido proceso y tienes que tener garantías para los jueces. Y yo soy un mal ejemplo de esa segunda regla que digo, porque he terminado pidiendo la destitución y procesando 2 consejeros de la magistratura, y debo ser el ministro que más jueces ha mandado a la cárcel en la vida del país, por más que me molesta eso, me molesta mucho que hayamos terminado así, pero era intolerable que un juez, por una botella de whisky, termine liberando un feminicida. Eso ha sido un momento crítico del gobierno. El presidente nos mandó a mí, Eduardo, a Marianela, que vayamos a procesar a todos los jueces de ejecución penal, porque era indignante que una familia que después de
peregrinar, lograr sentencia, mandarlo al feminicida a la cárcel, el juez lo libere, lo mande porque está enfermo de diabetes 2 a su casa. Para que el tipo vuelva a hacer barbaridades. Y volvían a cometer el mismo delito. O sea, eso fue indignante, fue una cosa tan fuerte que terminamos haciendo esto. Pero eso no debe pasar. Para que haya un sistema independiente de justicia, no podemos usar el sistema penal, tenemos que tener jueces de excelencia y no puede haber una persecución penal a los jueces. Tiene que haber un blindaje y garantías a los jueces. Eso es una regla para un sistema de justicia independiente. Tenemos que hacerlo. No podemos seguir con un sistema que no permita proteger a los jueces en sus decisiones. Y el tercer elemento, te decía, este de escuela judicial, independencia judicial, y el tercer elemento que es fundamental, evaluación de desempeño. Este país no evalúa el desempeño de los jueces. Es lo mismo un juez que dicta 10 sentencias y un juez que dicta 100 sentencias. Y le pagamos lo mismo. En ningún lugar del mundo le pagas lo mismo a un juez que saca 10 sentencias que uno que saca 100. No, es un tema de que hay jueces que no los evaluamos. Hay una cantidad de jueces, no la mayor, que no está haciendo su trabajo. Mira, en la época de Cristina Mamani, del Consejo de la Magistratura, encontramos un juez que no era abogado. O sea, ha habido mucho que ha avanzado el país, pero ahora tenemos que entrar a una fase de calidad de los jueces. Ya tenemos que evaluar el desempeño de los jueces. Usted, bueno, al ser del Opus Dei, es también defensor es Provida, ¿no es cierto, Iván? Sí, yo en eso sí soy militante Provida y lo voy a decir siempre. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas del don de la vida y solamente Dios puede quitarla. No, ningún ser humano tiene derecho ni a matar a otro ser humano, una pena de muerte, ni a que se cometa el grave crimen del aborto. Yo creo que es un crimen y esa ha sido mi posición siempre, y lo he dicho en todos los foros y nunca he retrocedido en esa posición. Ha habido reformas que se han intentado hacer en el país que justamente entraban en eso, pero no han prosperado. Con el ministro, contigo como ministro, ¿estamos seguros de que eso no va a pasar? Habría que preguntarle a Nadia Cruz, que siempre me anda haciendo la contra, ¿no? Pero ese es un ministerio de equilibrios, ¿no? Nadia está a favor del aborto, yo no. Ella es la viceministra de Igualdad de Oportunidades. Hemos tenido siempre debates muy intensos sobre estas temáticas con muchos actores del movimiento al socialismo. En eso voy a reconocer que el movimiento al socialismo no ha dado curso, salvo el pequeño grupo de Gabriela Montaño, de Adriana Salvatierra y algunas mujeres del MAS, que respeto mucho. En general, el MAS nunca ha dado curso a este tipo de proyectos. Hay una sentencia que permite que se puede interrumpir legalmente el embarazo en casos de violación, de incesto y de grave peligro para la vida de la madre, una sentencia de la época del 2014 más o menos, que tiene que regularse por el Ministerio de Salud, se regula a medias, pero en Bolivia somos pro vida, ¿no? No tenemos una regulación que permita el aborto. El aborto es un delito todavía en Bolivia. Es un delito, sí. Y debería mantenerse así, ¿no es cierto? Sí, es lo que está en nuestro Código Penal, y has visto que la última vez que tratamos de cambiar el Código Penal tuvo que retroceder incluso Evo, ¿no? ¿Habrá sido un milagro eso? Mira, nunca había pensado eso, pero sí hubo una movilización de las iglesias y de oración en el país muy grande, ¿no? A mí me dio mucha pena porque tenía cosas muy buenas ese código, tenía una flexibilización del tema del aborto, que lo trabajó Susana Rivero con buen criterio, pero no era el mejor modelo, en esa parte. Claro. Pero en otros temas tenía unos avances muy Porque es increíble como esa parte, ¿no? Y sí, ha habido movimiento de oración. Al final, el propio presidente Evo Morales desistió de toda la ley, no sé por qué, no recuerdo bien por qué. Había una presión ahí. Estaban los médicos, había varios sectores movilizados. Los médicos no querían que se sancione la negligencia médica, los choferes nunca quieren que se sancione el homicidio en accidente de tránsito, y todo el sector de las iglesias se había movilizado. Y ahí Evo retrocedió y abrogó 5 días después el código del sistema penal. Porque lo aprobó, ya estaba. Estaba vigente, estaba publicado en la Gaceta Oficial. Ya estaba vigente. Sí, y ahí lo... Muchas iglesias piensan que ha sido efectivamente un milagro. Eso es, mira, ¿no? Puede haber milagros en las leyes también, en la asamblea. Hay que rezar para que mejore esa asamblea. Mejora la asamblea. Yo creo que el cambio de ciclo es inminente, ¿no? El 1 de diciembre va a haber un cambio de ciclo muy fuerte en el país, va a haber una elección judicial competitiva, hay gente que representa todas las visiones ideológicas,
proponemos que haya un referéndum, que el pueblo sea escuchado, que la democracia participativa funcione, y en las elecciones de agosto del próximo año hay un cambio de ciclo definitivamente. Aquí en el país está cansado de la confrontación entre los políticos, y las encuestas nos muestran que toda la clase política no llega al 20% de apoyo del pueblo boliviano. El 80% del país quiere un cambio, quiere algo nuevo, quiere una perspectiva de futuro en diálogo, en unidad, en construcción, en proyecto de pensar en Bolivia. 200 años para un país ya son una reflexión. ¿Qué estamos haciendo en estos 200 años? Tenemos que cambiar, y no está yendo bien la política, no está yendo bien este gran daño que le hacemos a la sociedad boliviana por estar confrontados y por pensar que no podemos sentarnos en la misma mesa con nuestros ocasionales rivales políticos. Falta de diálogo, ¿no? Totalmente. El diálogo es incluso mal visto entre los militantes de los partidos políticos. Si el ministro de Justicia se sentara con determinados actores, realmente le puede costar mucho, ¿no? Por eso trato de ser muy discreto en mis reuniones. ¿Y qué les dices a quienes señalan, por ejemplo, que tú manejas a los prorrogados y ese tipo de cosas? Mira, el tema para mí es muy claro. Y que manejas la justicia, que se acomodan, ¿no? Hay denuncias, y por eso es que varios sectores piden tu cabeza incluso, ¿no? Pero, a ver, el que designó a los actuales magistrados, que los dicen autoprorrogados, yo creo que son magistrados que están ejerciendo actualmente la judicatura conforme a la Constitución, eso voy a defender esa idea, pero yo no los he nombrado. Son gente que viene de los 2/3 de Evo Morales. Son personas que vienen de hace 6 años. ¿Quién me puede decir a mí que yo tengo algún nivel de influencia sobre el fiscal general del Estado actual? El fiscal general del Estado actual ha sido nombrado por Evo Morales, con otro ministro de Justicia por 2/3, y no tiene ninguna relación conmigo. Es más, yo le tengo mucho respeto al doctor Juan Lanchipa, pero no tenemos una buena relación con él, definitivamente. Y lo propio con la mayoría de los magistrados. A ver, yo te pido que revisen históricamente el rol de los ministros de Justicia, y que me digan qué ministro de Justicia ha destituido a 2 consejeros de la magistratura con las armas del debido proceso, presentando acciones ante la Asamblea y llevando acciones constitucionales hasta lograr destitución de 2 de los 3 consejeros. Puede ser que por eso me tengan algo de respeto, pero en mi profesión o te tienen respeto o no vas a ser un abogado que puede ejercer el derecho. Y yo sí voy a hacer valer la ley y el derecho, la Constitución y este gobierno. Si eso le incomoda a alguien, es mi labor como ministro. Tengo que hacer valer la Constitución y la ley. Esta situación en muchos casos genera que haya jueces comedidos que quieren caerle simpático al ministro de Justicia, y soy intolerante con esas manifestaciones. Cuando hay algún juez comedido, realmente me molesta mucho, y sí, también debo decir que he procesado muchos jueces por esas actitudes comedidas con el poder, porque no se hace eso. El poder es para servir, y los jueces no pueden estar queriendo caerle simpático a ningún ministro ni a ninguna autoridad. La ley es muy clara, hay que cumplirla, y la Constitución también. Sí me parece que aquí hay un problema de fondo en la percepción sobre el rol del Ministerio de Justicia. La mayoría de los ciudadanos piensan que somos la MAE del órgano judicial, o que somos como el ministro de Gobierno o el ministro de Defensa. Al ministro de Gobierno le da parte la policía, al ministro de Defensa le da parte el Ejército y las Fuerzas Armadas. ¿A ti no te da parte los jueces? Por ningún motivo. Sería una vergüenza para mí que ocurra eso. Estaría violando realmente la Constitución. Yo he jurado defender la Constitución. Los órganos de la justicia son independientes, lo cual no significa que conforme al 12 de la Constitución yo tenga que buscar cooperación y coordinación. Yo en este tema por ejemplo, en este tema actual del referéndum, tengo el mayor respeto por el Tribunal Constitucional, y esta semana, mientras ellos hablen del tema, no pienso pronunciarme de la materia. No voy a hablar del tema. No voy a hablar en ningún medio, ni voy a hacer ninguna manifestación, porque tienen que tomar una decisión independiente en el Tribunal Constitucional en Sucre, y te aseguro que no voy a ir a Sucre, ni voy a estar haciendo ninguna acción que sea contraria a la Constitución. Nosotros hemos trabajado un memorial con todos los argumentos, lo hemos presentado, esperemos que lo lean, que lo estudien, y creemos que tenemos la razón, pero más allá de eso no vamos a hacer. Nunca voy a ser un irresponsable que diga, bueno, soy el ministro, manden cualquier cosa, y que en Sucre nos den la razón porque somos el Estado. Hemos trabajado intensamente todo el fin de semana, hemos trabajado con todo un equipo para hacer un trabajo prolijo, pulcro, que esté respaldado en la ley.
Si eso es criticado, adelante. Y siento que te quiero hacer una pregunta. ¿Duermes tranquilo con Yanine Áñez y opositores como Luis Fernando Camacho, Pumari, en la cárcel? Mira, yo no soy parte en esos casos, no quiero lavarme las manos porque ahí tengo una responsabilidad política, soy parte de un gobierno. Pensamos que el tema de Yanine Áñez y de muchos de los miembros de su gabinete es de responsabilidad penal. Yo estoy tranquilo con mi conciencia con la sentencia que logró el Estado de 10 años de privación de libertad por el caso golpe de Estado. Previo, digamos, a su mandato. Es antes de... Porque García Mesa ha sido súper sanguinario y ha tenido un proceso de responsabilidades, y además del juicio de responsabilidades se le ha pasado la mayor parte del tiempo en el hospital militar, ¿no? Y le siguen diciendo mi general, ¿no? O sea, los militares, o sea, aún sabemos quién ha sido García Mesa. Sí, pero no pasa lo mismo con Yanine, ¿no? No pasa lo mismo, porque hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana que cambió la realidad para el país. Herrera Ulloa contra Costa Rica. Debe haber siempre doble instancia. Cuando un juicio no tiene doble instancia, sentencia, revisión, es un juicio nulo. El juicio de responsabilidades, como está en Bolivia, es de única instancia, por lo tanto es nulo. Si lográramos una sentencia en juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, se va el caso a la Corte Interamericana y lo anulan. Yo no puedo permitir eso como ministro de Justicia. La única manera de llevar a juicio a Yanine Áñez es en la vía ordinaria en este momento. Hasta que no cambie la Ley 44 o la Constitución, no puede haber juicio de responsabilidades por ese motivo. Herrera Ulloa, Costa Rica, dijo que no puede haber un juicio de única instancia en materia penal. El 2 de septiembre, la próxima semana, va a iniciar el juicio por la masacre de Sencata. Es parte de las personas acusadas Yanine Áñez, militares, policías, exministros de Estado, que van a estar en el banquillo de los acusados en el Alto, en un tribunal ordinario, con todas las garantías. Yanine Áñez y todos ellos van a poder, si sale una sentencia en su contra, o en el caso nuestro, si son declarados absueltos, llevar el caso a un tribunal de apelación. Inclusive vamos a poder ir al Tribunal Supremo. Hay 3 decisiones que va a haber en este caso. La otra era de única instancia, es inconvencional, es inconstitucional. No es admisible que podamos haber llevado el juicio como se hizo en la época de García Mesa. Cuando fue lo de García Mesa no había Herrera Ulloa en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es una fuente de derecho obligatoria para Bolivia. No podía ser otra cosa. La única vía de llevar a juicio el tema de Sencata. ¿Cuándo salió esto de Herrera Ulloa? Herrera Ulloa salió en el 2005, 2004, pero es una línea jurisprudencial ya sostenida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están anulando todos los casos que son en única instancia. No puede haber ni juicio en única instancia, ni puede haber juicio en rebeldía. Son temas que ya están definitivos en el derecho. Perfecto. Bien. Bueno, un agradecimiento a Dios, a Reinaldo Lima, al productor Miguel Guzmán, a Román Sandalio, Johnny Mariño, que ha visto todo ¿qué te parece el seteado de la... No, buenísimo. ¿Te gusta? Sí, sí. Hacen un trabajo excepcional. Muchísimas gracias a todos quienes han preparado esto. Lo hacen siempre con mucho cariño y estamos en este proyecto ya. Gracias a ti, Iván, por dar fe de aquello que has venido a dar fe, ¿no? Yo creo que no hay coincidencias, ¿no es cierto? Y además que Dios pone a los gobernantes, ¿no? Estás ahí con una misión y espero que se cumpla, porque si no vas a ser juzgado, ¿no? Definitivamente es algo que tiene que uno tener en la mente siempre. Y yo, la verdad, Marcelo, agradezco siempre haberte conocido. Creo que algo fundamental en la democracia es la libertad de expresión y el rol de la prensa. Te decía cuando llegaba, ¿dónde nos hemos conocido? Me acuerdo que hace años que ya nos conocemos, hemos trabajado en muchos temas, yo como abogado, como autoridad, y creo que es fundamental el rol de ustedes. Y este programa que estás haciendo es algo que ahora con la tecnología, con todo lo que son las redes y toda la información que hay, es fundamental. Esto es parte de lo que es la nueva realidad que estamos buscando los bolivianos, hablar de todos los temas y siempre hablar, dialogar y encontrar puntos de encuentro. Muy cómodo en el programa y muchas gracias a todo el equipo. Me alegro que te haya gustado. Sí. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio de Doy Fe. Si te ha gustado el podcast, por favor,
suscríbete, danos like y compártelo con amigos y familiares. Este es el adelanto de nuestro próximo programa. Claro, la enfermedad de mi hija fue lo que la gota que rebalsó el vaso. La muerte de tu esposo, claro, porque ya había pasado eso, ¿no? La muerte muerte, la enfermedad, otros engaños, estafa, traiciones y cosas así, ¿no? Que van desgastándote, entonces. Muchas gracias, Iván, un gusto. A sus órdenes. Y soy Marcelo Tedeschi y esto fue Doy Fe. Gracias y hasta pronto.